Intentaba ser una nuera modelo, pero se convirtió en una asesina. Una mujer que, según su propia confesión, vivía un infierno a manos de su suegra. Ya me odiaba cuando lavaba, me iba, estaba mirando todo lo que hago, estaba mirando. Que el móvil habría sido el constante maltrato psicológico del cual venía siendo víctima la nuera en ausencia de su esposo, que era hijo de la víctima. Maura Mirabal Sobrado, de 69 años, no vio la muerte venir. Y es que Serafina Portapalacios, de 35 años, aprovechó que la madre de su esposo dormía para descargar su furia contra él. Ocurrió en el barrio de Nueva Unión, en el distrito de Pachas, en Huánuco. Ya dormía y con un palo utilizado para leña le propinó 5 golpes en la cabeza que terminaron por victimarla y acabaron con su vida. Fue la propia asesina quien llamó a la policía para revelar su crimen. La misma que refirió que ella habría sido la autora de su muerte. Serafina Porta indicó ante las autoridades que más de una vez le dijo a su pareja que ya no podía vivir junto a su suegra, pero que él pasó por agua tibia sus reclamos. Yo he dicho a mi esposa que me verá para tu mamá, así es, he dicho. No le hagas caso, me ha dicho. Los ancianos, así es, me ha dicho. Todo. Tras la confesión, el Poder Judicial ordenó 7 días de detención preliminar para esta mujer por el delito de homicidio. Obviamente, ¿no? Esta mujer debe haber estado bastante desesperada de haber recibido durante tanto tiempo maltratos psicológicos por parte de la suegra de 69 años, pero nada justifica que haya agarrado una madera y la haya matado. Y ahí está, pues 7 días de detención preliminar y lo más seguro es que la manden a la cárcel de manera preventiva. Empezamos el programa, es viernes, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Juliana Oxenford y quiero adelantarles solamente lo que ustedes van a ver esta noche, entre otras cosas, aquí en el programa. A ver, ¿se acuerdan ustedes las denuncias contra la congresista Heidi Juárez de ser supuestamente, presuntamente parte de este grupo de parlamentarios mochasueldos? Cuando a ella se le consultó por lo que habían mencionado sus trabajadores, ella minimizó la denuncia diciendo, no, todas son acusaciones, señalamientos anónimos, nadie da la cara. Pues está equivocada, señora Juárez. En todo caso, le recomiendo que no se pierda hoy al estilo Juliana, porque tenemos las declaraciones, tenemos chats, tenemos nombres, apellidos, RENIEC y hasta foto de 3 de sus ex empleados del despacho que todos advierten la misma modalidad, que se les pedía plata que iba directamente a sus bolsillos. Hablamos de eso y también de las semanas de representación, porque el congresista de la República, desde que asume su cargo, tiene que saber que debe responder evidentemente por sus acciones. Estos desaparecen y un congresista, obviamente de provincia, tiene que viajar y trabajar por la gente que lo eligió. ¿Qué hace este ramillete, este grupete en Marruecos dándose la gran vida y sin ni siquiera advertir qué es lo que verdaderamente están haciendo en Marruecos? No, nadie pregunta, nadie dice nada y como es del grupito amiguito de Palacio de Gobierno, aquí la gente mejor no cuestiona. Y hay otros que sí se van a sus respectivas provincias, pero ¿qué trabajo pueden realizar? Si ni bien bajan del avión ya tienen a una portátil, a un grupo enorme de gente insultándolos, diciéndoles lárguense, no los queremos, no nos representan. Eso es lo que ha ganado el Congreso de la República por mérito propio, ¿eh? No porque la prensa denuncia, porque la prensa es mala, porque la prensa es maltratadora. No, no, no. Ellos con sus acciones han generado esto. Y de eso hablamos en un ratito. Quiero contarles ahora lo que sucedió en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. En un automóvil que manejaba un sacerdote, iba su madre y también iba la secretaria justamente de este cura. Bueno, se estampó contra un poste, a la madre la tuvieron que trasladar de emergencia al hospital. Él, por suerte, no tuvo lesiones, heridas mayores, pero quien se llevó la peor parte fue la secretaria, que perdió la vida. Él ha sido trasladado evidentemente a la comisaría, por más cura que sea, para responder por lo que pasó. Tenemos la nota, siempre bienvenidos. Es un hombre de Dios marcado por la desgracia. El padre Mario jamás imaginó que la celebración por el aniversario de la parroquia Cristo Redentor terminaría en un accidente mortal. Este auto, del que solo quedan fierros retorcidos, será conducido por el sacerdote Mario Fernando Marquina Zambrano, que iba acompañado de su madre y la secretaria parroquial. Cerca a la medianoche del viernes, el religioso y las 2 mujeres iban por la Costa Verde rumbo al Callao,
después de participar en la celebración por el aniversario de la iglesia donde el padre Marquina es párroco. Pero después de la misa ha habido un compartir. Se hizo tarde, la secretaria, como vive en el Callao, la secretaria la quería llevarla. ¿En esa celebración hayan estado tomando? No tomamos, solamente gaseosa. Él mismo lo traía. Según la feligres, la festividad se había prolongado, por lo que el sacerdote se ofreció a llevar a Karina Yarneque Chero a su casa. Los acompañaba Rita Zambrano Mejía, madre del cura. Fuentes de ATV Noticias revelaron que un moderno auto dedicado a los piques ilegales habría cerrado el paso a la camioneta manejada por el religioso, que terminó estrellándose contra un poste. Consecuencia del impacto, la secretaria salió disparada de la unidad y murió en el acto. La anciana de 85 años, madre del cura, fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión del Callao y su pronóstico es reservado. Fieles llegaron a la iglesia donde el padre Mario Marquina lleva 6 años como párroco, pero las puertas nunca se abrieron. Mario Marquina fue trasladado a la comisaría de San Miguel y, luego de algunas horas, a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, donde estará detenido por 48 horas. Qué triste, no tan triste como lo que viene a continuación, el último adiós, el entierro de esta niña de 11 años que perdió la vida luego de ingerir, no sabemos si 1, 2, 3 o 4 pastillas de clonazepam, lonazepam, no se sabe, pero se entiende que fueron ansiolíticos y que estos son distribuidos en el colegio por gente de mal vivir o alumnos inescrupulosos que quieren hacer daños a terceros, ¿no? Con el cuento de que ese es el reto de TikTok, lo que se ha puesto de moda. Todos tomamos pastillitas y el que se mantiene despierto más tiempo, ese es el ganador, ese es el power, ese es el más paja, el más chévere del salón. Y la niña tenía 11 años. El ataúd fue trasladado hasta el cementerio de Puente Piedra, pero antes hubo un recorrido por la escuela donde justamente esta niña convulsiona y luego muerte cerebral durante 2 días en un hospital. Al final perdió la vida, un drama de aquellos. Todavía falta mucho por investigar, ¿no? No conocemos, por ejemplo, los resultados de laboratorio que arrojen exactamente qué fue lo que esta niña tomó y qué cantidad, cuál fue la dosis. Mientras tanto, tenemos estas imágenes que son realmente desgarradoras, sobre todo por la familia, claro está. Son 3 escolares camino a un juego mortal. ¿Qué ha pasado? Las imágenes muestran los minutos previos al instante en que la niña de 11 años ingirió las 2 pastillas de clonazepam que acabaron con su vida. Van juntas por los pasillos del Colegio Imperio del Tahuantinsuyo en Independencia. Su destino, el baño del plantel. Eran las 10:30 de la mañana, cuando las 3 escolares aprovecharon los últimos momentos del recreo para supuestamente llevar a cabo el reto viral conocido también como el apagón. 4 días después de la tragedia, un mar de escolares, maestros y padres de familia dieron el último adiós a la alumna de 5º grado en un camposanto de Puente Piedra. Sin embargo, para los padres de la niña, la búsqueda de justicia recién comienza. Lo que pedimos nosotros es justicia, que todo esto se aclare, que solamente que ahorita como la vamos a enterrar, que no se vaya a quedar todo esto hasta acá. No, vamos a seguir con la investigación para ver el culpable. Minutos antes del sepelio, el ataúd de la menor de nacionalidad venezolana salió de su casa hasta el colegio en Independencia, donde pasó los últimos 5 años de su vida. Señores, creo que estamos todos preocupados, interesados en que se esclarezca esto y se encuentre verdaderamente a los culpables si es que hay culpables. Les pido, por favor, que vayan a las instancias que corresponden a exigir la celeridad en este punto. La muerte de la niña ha despertado una ola de desconfianza entre los padres de familia del Colegio Imperio del Tahuantinsuyo, quienes exigen una minuciosa investigación, medidas de prevención y castigo a los responsables para evitar que la tragedia vuelva a aparecer a la hora del recreo. ¿Se acuerdan ustedes del caso de un funcionario de la municipalidad de Ica que fue interceptado por el padre de una menor de edad porque este sujeto, este depredador, estaba, ¿no?, en pleno proceso de seducción hacia esta menor a través de chats, llamadas telefónicas? El papá, desesperado cuando se entera de la historia, se hace pasar por la hija y logra que encuentren un punto para que ella supuestamente se vaya con él, pero era mentira. El que iba a ir a su encuentro era el padre para agarrarlo con un grupo de vecinos. Y bueno, la municipalidad de Ica, tal como lo reconocimos en el programa y lo dijimos leyendo un comunicado, creemos que actuó de manera correcta y sobre todo inmediata. La buena noticia ahora es que va a recibir este sujeto de nombre César Mantari
ley Intimaita 9 meses de prisión preventiva. ¿Por qué? Por haber acosado y haber querido raptar, secuestrar a esta niña de tan solo 13 años. En realidad son muchos los hechos que, como ustedes pueden ver, han llevado a que el Poder Judicial se convenza de que el pedido de la Fiscalía tenía, por supuesto, argumentos. Están los chats, están los documentos, está el testimonio de la niña y está, por supuesto, todo el trabajo del padre para captar al secuestrador o al eventual secuestrador de su hija para así hacer justicia. Entonces ahora se tiene que ir pues inmediatamente a la cárcel durante 9 meses mientras duran los trabajos de indagación. A ver, ¿con qué vamos ahora, señores? Un asesor de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, muy cercano al premier Alberto Otárola, tiene grandes cuestionamientos, ¿ok?, hacia una trabajadora y a la hija de esta trabajadora. Este fue recientemente nombrado. Estoy leyendo porque hay datos que no quiero que sean inexactos porque ya estamos cansados de que nos quieran empapelar con cartas notariales pidiendo que reculemos, que esto que dijimos es, no es. Aquí se trabaja con absoluta responsabilidad y hay varios reportajes que han quedado inconclusos porque al no tener el elemento, la pieza que faltaba para terminar de armar el rompecabezas, es decir, la historia, la nota, la investigación, no lo hemos sacado al aire. Javier Ávila y yo hemos decidido esto no sale porque tampoco es justo mostrar algo sobre una persona cuando no tenemos suficiente material. Bueno, en este caso, Andrés Salas Jaén ha sido recientemente nombrado, y ahí está la publicación en el Diario Oficial del Peruano, como asesor 2 de la PCM. Tiene un alto rango. El 8 de diciembre, la secretaria del exministro de Defensa lo denunció. Dice que fue abordada por él y un grupo de marinos que la amenazaron de muerte, que le dijeron que iban a acabar con su vida y con la vida de su hija. Y pese a que todo esto se sabía a nivel gubernamental, lo contratan y le dan este cargo nada menos que en la PCM. ¿Por qué? Parece que por el vínculo, la relación tan directa que tiene con el premier Alberto Otárola. El reportaje, señores, es de Carlos Viguria. En esta calle de Chorrillos, una mujer se encontraba sola y sin salida ante una presunta emboscada de un alto mando en el poder. Y no fue la primera vez, señor periodista. A mí me persiguieron durante 3 ataques he tenido porque me estaban persiguiendo. He sido bien feo. Nadie se preocupó. Nadie dijo nada. Lina Sánchez, exsecretaria del Ministerio de Defensa, denuncia que el 8 de diciembre oficiales de la Marina advirtieron que la matarían. Y esas amenazas fueron más de 3 veces. Sánchez asegura que el ataque fue ordenado por un ex viceministro de Defensa que hoy es asesor nada menos que del premier Luis Otárola. Encabezado por el cuente de Salas Jaén, que ahora es asesor del premier. Sánchez responsabiliza a Andrés Salas en esta denuncia policial al que tuvo acceso al estilo Juliana. El documento del 8 de diciembre relata que cuando ingresaba a su casa fue interceptada por 2 hombres. La agarraron de los brazos y señalaron que la matarían junto a sus hijas si daba a conocer información sensible sobre el autogolpe de Pedro Castillo. En la denuncia se señala que los atacantes actuaron por orden de Andrés Salas. Se trata de un ex militante de Renovación Popular que formó parte de la comisión congresal que investigó el presunto fraude electoral, por lo que ganó 7.000 soles. En noviembre aceptó ser viceministro de Defensa de Castillo, lo que causó su expulsión del partido de López Aliaga. Nunca me llamó la fiscalía y nunca me llamaron para nada. Y simplemente me mandaron por WhatsApp diciendo que habían cerrado el caso. La exsecretaria critica que su denuncia fue archivada. El ex viceministro, en cambio, dice que no ordenó ningún ataque. Eso también es absolutamente falso y ella no va a poder probarlo nunca. Yo, para empezar, no tengo idea dónde vive la señora. Asimismo, rechazó que haya ordenado más represalias, como nos indicó la exsecretaria de Defensa. Que pruebe qué ataques ha recibido. Y yo le puedo usted llamar a quien quiera del Ministerio de Defensa que estaba ahí. No, con esta señora que es una cínica. En otro punto de su denuncia, Sánchez acusa de que el 7 de diciembre, tras el autogolpe, fue retirada del ministerio por 15 hombres armados de la Marina y FAB. Sala indica que sí ordenó la salida de todo el personal vinculado al exministro Gustavo Bobbio, entre ellos Lina Sánchez. Ese grupo de gente se fue retirando y la señora Lina también se retiró. Y yo le indiqué que tenía que retirar. Y ella muy insolentemente
Me dijo que era la secretaria del ministro. Le digo, usted no es secretaria de nadie, le digo, porque usted nadie la ha nombrado en el cargo. Salas nos dio imágenes al interior del Ministerio de Defensa y se observa la salida de Sánchez, movilizándose por varios puntos, pero en ninguno se ven hombres armados. El marino en retiro asegura que Salas era trabajadora vinculada al exministro Bobbio y que no tenía ningún cargo laboral, y que esta denuncia es una represalia por botarla del ministerio. Es que ¿sabe por qué le han nombrado como Otárola? Porque le están premiando. Tras dejar el viceministerio de Defensa, en febrero pasado, Salas llegó a la presidencia del Consejo de Ministros y ocupa el cargo de asesor 2, muy cercano al premier Otárola, a quien dice conocer desde que ocupó el Ministerio de Defensa. Lo ayudé mucho para poner orden, para ayudar a establecer, por ejemplo, todo el apoyo logístico para el desbloqueo de carreteras. Dos versiones sobre un supuesto ataque ocurrido tras el autogolpe. Todo estaría en manos de las autoridades que podrían dar luz sobre estos presuntos hechos de violencia y coacción. Bueno, que se investigue, pero realmente se abrirá una indagación lo suficientemente, digo yo, responsable, madura, objetiva, tratándose de que aquí está involucrado un asesor de la PCM cuyo jefe es nada menos que Alberto Otárola, quien para mí, y lo he dicho, y suscribo lo que menciono siempre, es el presidente de facto. Dina Boluarte es la que de vez en cuando sale, habla y participa en los eventos oficiales, pero acá quien se encarga del teje y maneje del país, por supuesto, acompañado del Congreso de la República, que come de la mano del gobierno y viceversa, me atrevería a decirlo, es Alberto Otárola, razón por la cual tengan algo claro, en este programa no va a estar nunca, y no por nosotros, yo feliz de tenerlo, quien no quiere entrevistar al premier, pero él ya en reiteradas oportunidades nos ha hecho saber que va a bastantes programas, a varios espacios, pero que aquí ni loco. Bueno, es su decisión y se respeta. A ver, lo que también se tiene que respetar, por supuesto, es aquello que dictamina el Poder Judicial. Y a través de un comunicado, como sabemos nosotros, se dictó impedimento de salida del país para Keiko Fujimori, para Mark Vito y para otras personas que forman parte del grupo duro, digamos, de Fuerza Popular. Pero a través de un comunicado en Twitter, no necesariamente Keiko, sino el partido, pero ella es la secretaria general, obviamente, y está detrás de esta misiva, denunció esta supuesta persecución contra la lideresa. Dicen que hay una doble moral por parte de las autoridades judiciales. El documento asegura que la hija de Alberto Fujimori es investigada por aportes de campaña del año 2019, cuando estos no eran ilegales. Eso es cierto, hay que decirlo. Además que se le han impuesto medidas coercitivas más drásticas que a otros investigados, que dicen sí han sido gobierno. Bueno, esto en respuesta, por supuesto, al impedimento que ya se les ha dado y, bueno, ellos tienen derecho, por supuesto, a apelar como cualquier ciudadano. Vamos a ver qué sucede. Lo que queremos saber qué va a pasar en el próximo día, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, es todo aquello que tiene que ver con la temperatura, todo aquello que tiene que ver con el clima, que es de locos. Ayer hacía un calor que uno se sentía en pleno verano. Hoy de pronto no, la temperatura no estuvo muy alta, pero claro, en Senami dicen que en junio de pronto podemos alcanzar los 29 grados centígrados. Aquí en Lima, en el norte, ¿cómo es esto debido al niño costero? Para que ustedes aterricen todas esas preguntas que seguramente tienen en la cabeza, al igual que yo. Escuchen, atentos a la entrevista que voy a hacer a continuación a la ingeniera Griña Ábalos, quien es subdirectora de predicción climática del Senami y quien ha tenido la amabilidad de concedernos esta entrevista. Ingeniera, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. Un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. A ver, ¿se trata de que el niño costero va a llegar o que el niño costero continúa y va a durar todavía hasta el verano, tengo entendido, del 2024? ¿Es cierto eso? Así es, Juliana. El niño costero continúa ya instalado en la costa peruana. Esto va a propiciar que todavía las temperaturas del aire se presenten con valores por encima de lo normal. Precisamente mencionabas que estamos bajo un aviso, una comunicación que ha hecho el Senami sobre que por lo menos hasta la próxima semana Lima, y estamos hablando de Lima región, ¿no? Hasta el norte chico, el sur chico, van a presentar temperaturas muy por encima de lo normal. Ayer en el cono norte hacia Ancón se han registrado casi 28 grados, en La Molina alrededor de 26, 27 grados, y todavía este fin de semana esperamos que esos valores continúen. ¿Continúen o que se incrementen? Porque hubo un tuit, me parece, de Senami, que advertía que podíamos llegar a los 29 grados centígrados, y eso es altísimo, porque si le sumamos además la humedad que hay, sobre todo en la capital, uno, claro, está bajo 29 grados, pero sientes que la temperatura es de 38, 36, es terrible.
Por lo menos 2 grados más, así es. Wow. Sí, efectivamente, son justamente estas condiciones que el niño modula cuando está presente frente al mar peruano. Ajá. Entonces, y esto definitivamente va a condicionar un otoño y un invierno más cálido de lo usual. Y al respecto, siempre es importante ir actualizando estos pronósticos, pero en el último comunicado del ENFIN ya nos indica que es muy probable que este evento continúe incluso hasta el próximo verano. Hasta el próximo verano, o sea, no vamos a tener invierno porque estamos en otoño, supuestamente. Vamos a tener un invierno, sí, pero más cálido, con por lo menos en promedio 2 o 3 grados por encima de lo normal. Imagínate, ayer hemos tenido casi 27 grados en La Molina, cuando lo normal es alrededor de 23 grados, ¿no? Y así que estos picos van a ser casi frecuentes en esta temporada. ¿Y todos estos fenómenos climáticos cómo van a afectar o no, dígamelo usted, el tema del crecimiento de los ríos, si los caudales se van a incrementar, si hay riesgos o más riesgos de que se activen más pendientes y que se registren huaicos, si van a haber inundaciones, como lo hemos visto hace no mucho, sobre todo en el norte del país, que fue la zona más azotada y afectada del Perú? ¿Eso podría suceder justamente porque el niño costero va a continuar hasta el verano del 2024? En esta temporada, entre otoño e invierno, que estamos en temporada de estiajes, es decir, no hay precipitaciones, la manifestación principal va a ser en las temperaturas del aire. Ojo con las olas de calor diurno o nocturno que se puedan desencadenar por algunas ventanas durante estas 2 estaciones próximas. Sin embargo, como ya nos han manifestado, el comunicado último, que es probable, hay un 77% de probabilidad que estas condiciones perduren todavía hasta el próximo periodo lluvioso. Entonces, la ocurrencia de lluvias por encima de lo normal, moderadas a fuertes, es un peligro que no se descarta definitivamente porque vamos a estar en un contexto cálido. ¿Y esto para cuándo sería? La presencia de lluvias constantes, de lluvias mucho más fuertes de lo normal, que en ciudades que además no están preparadas, evidentemente, para soportar ese nivel de agua, terminan inundadas. Como estamos hablando de un niño costero, es decir, una afectación directa, digamos, en la zona más próxima del mar, la vertiente occidental sería, digamos, esta zona que se va a tener que focalizar todas las atenciones y toda la vigilancia importante. En este sector del Perú, las lluvias empiezan a producirse a partir de diciembre, en realidad. En un contexto cálido podríamos tener algunas lluvias tempranas en este mes, pero ojo con el pico de lluvias entre febrero y marzo, principalmente en la costa norte del país, en la costa central entre enero y febrero, así que, digamos, hay un potencial peligro asociado a este escenario. Hay también preocupación por parte del ama de casa, ¿no? De todos los que evidentemente tenemos que comprar los insumos básicos para la canasta familiar, que decimos qué va a pasar con algunas especies de nuestra fauna marina, porque evidentemente todo esto se produce por el calentamiento del mar y hay especies que antes, digamos, eran de fácil acceso en un mercado, en un supermercado, en una tienda, y pues que ahora ya no van a estar, y si están va a ser tanta la demanda que el precio se va a incrementar. Según el informe que tenemos de Cenami, que usted además ha tenido la amabilidad de trasladarnos para poder estar más enterados antes de esta entrevista, se habla acerca de algunas especies, algunos peces que ya no van a estar en nuestro litoral. Es digamos, este informe, este comunicado es un comunicado multisectorial, ¿no? Todo lo relacionado a la pesca y a los impactos del niño o la niña en el mar peruano y los recursos hidrobiológicos se pronuncia el Instituto del Mar del Perú. Entonces, en este comunicado, esa sección de análisis está justamente a cargo de los expertos del IMAR. Pero los oleajes anómalos que se han venido también registrando tienen que ver, evidentemente, con el niño costero. Porque si bien es algo que suele suceder en nuestro país, en nuestro litoral, en las millas que nos corresponde, ahora esto se muestra o se presenta con mayor frecuencia y hace que se genere un impacto económico negativo porque los puertos se cierran, porque falta GLP, entre otras cosas. Pero la respuesta a usted, que es experta en temas básicamente climáticos, las olas, digamos, el mar que de pronto es más movido, ¿tiene que ver con el niño costero también? Sin duda, Juliana, cuando estamos en un contexto del niño, la atmósfera, digamos, se trastoca respecto a un patrón normal en un año normal, ¿no? Por lo tanto, estando en este proceso de evolución, yendo hacia un probable evento del niño el próximo año, estos eventos que han ocurrido, estos oleajes,
no son más que consecuencia justamente de esos gradientes de temperatura de una porción del océano que está muy caliente, claro, versus una porción más bien más hacia el sur que está más bien fría. Esos gradientes, esos contrastes que se presentan durante un evento El Niño generan justamente esta irrupción de vientos del sur más potentes que pueden devenir en estos, y han devenido precisamente en estos oleajes. De acuerdo, y si este fenómeno del que hablamos, del Niño costero, con todas las características que usted nos comenta, va a durar hasta el verano del 2024, ¿se puede asegurar que el verano, digamos, va a presentar características similares a años anteriores, a este último, por ejemplo, o va a ser un verano mucho más caluroso? Eso todavía no lo podemos asegurar, es decir, que se presenten las lluvias de igual de intensas en los mismos lugares que se han presentado en este último verano, eso todavía no lo podemos asegurar. La incertidumbre todavía para la intensidad y la duración del evento El Niño probable para el próximo verano todavía es alta. Claro. Lo que sí, sin duda, sí va a condicionar un evento cálido, son temperaturas muy por encima de lo normal, por eso mismo nosotros siempre es, digamos, importante indicar a sectores sensibles al clima como salud, agricultura, por ejemplo, que 2 grados o 3 grados por encima de lo normal ya genera impactos en cultivos, digamos, o también en generación de focos de calor que puedan, digamos, incidir en la salud de la población. Hasta en la presencia de enfermedades como el dengue, porque a más calor, más consumo de agua, y hay un grupo poblacional muy grande en nuestro país, no solamente en Lima capital, que no accede al servicio básico de agua y desagüe, que tiene que llenar, ¿no?, sus cilindros de agua, y estos terminan pues convirtiéndose en aguas empozadas donde este dengue, este mosquito, que se llama el Aedes aegypti, encuentra el lugar preciso para poner sus huevitos. Estos se reproducen, le pican a una persona, se puede presentar un cuadro hemorrágico, que es el más peligroso, el que te lleva a UCI, y estamos todavía contando a muchas personas que se están enfermando de dengue y varios que ya han fallecido por una enfermedad que debería de estar desaparecida. Esto también tiene que ver con el Niño costero y la prolongación, ¿no?, de un evento que va a durar al final mucho más de un año. Así es, y no perder de vista algo muy importante, Juliana. Lo que viene a ser El Niño en el clima del Perú es una tropicalización de la costa peruana. Una costa que usualmente es desértica, seca, con muy escasa pluviosidad o lluvias, digamos. Y el Niño es este agente irruptor del clima costero desértico, y se generan estos cambios y esta tropicalización. Y en el contexto de esa evolución, digamos, o esos cambios del clima, que puede durar, como lo has dicho, de 9 a 12 meses en un niño de alcance global inclusive, se van a dar estos impactos diferenciados, ¿no? Precisamente, justamente, tenemos una articulación muy importante con el CDC del Ministerio de Salud para esta vigilancia epidemiológica frente a estos vectores como el dengue o malaria, que puedan tener un repunte justamente por las condiciones. Exactamente, por las propias condiciones. De acuerdo. Usted hablaba hace un rato de los lugares, las zonas donde se han registrado mayores temperaturas, ¿no? Lima Norte, La Molina, de pronto, Monterrico, Camacho, pero ¿hasta cuánto de temperatura se puede llegar? ¿Qué tanto calor se va a soportar, sobre todo en estos distritos? Porque eso también nos ayuda más o menos a ir sacando una idea de las personas que viven, no sé, en Breña, en Chorrillos, en Lima Sur, en Villa María del Triunfo, en San Juan de Miraflores, en Villa El Salvador, que también están sintiendo mucho calor. Quizás no tanto como aquel que está en Comas, en Los Olivos, pero tienes calor. Así es, definitivamente. Juliana, el rango que el CENAMI ha indicado es incluso para Lima Norte hasta 29, 30 grados, y para Lima Metropolitana alrededor de 28 grados, totalmente atípico para la temporada. O sea, no saquemos la ropa de invierno, nos quedamos ahí con el polito, el shortcito y seguimos en las mismas. Por lo menos hasta la primera quincena de junio, que es lo que ha indicado la Oficina de Pronóstico del Tiempo. Después de eso, nuevamente, vamos a tener algunos días cubiertos, con neblina, con lluvias. Pero es que eso justamente, tener un día de mucho calor y al día siguiente de pronto levantarte y sentir que hay incluso una pequeña garúa, hace que la persona se desabrigue, la persona de pronto se ponga mucho abrigo y
hay una descompensación en tu cuerpo, ¿no? Por el tema temperatura, básicamente, y esto genera también enfermedades respiratorias que son muy típicas, además, en ciudades donde la humedad es altísima, como Lima capital, y por eso vemos a tantos chicos, niños, sobre todo con rinitis alérgica, con broncoespasmos, ingresados de emergencia a un hospital, a una clínica para ser nebulizados. Es alucinante cómo la presencia de un evento llamado el Niño Costero puede abarcar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el día a día, ¿no? Es impresionante, realmente. Definitivamente, el clima, sí. Totalmente de acuerdo, Julián, el clima es transversal a todas las actividades del ser humano. Así es. Y además, un dato adicional, cuando en pleno otoño, invierno, va a haber seguramente algunos días despejados más que otros, esto va a venir acompañado también de una elevación del índice de radiación UV, que para esta temporada un máximo valor crítico podría ser de 7 a 8. Sigamos con bloqueador, por favor, sigamos con bloqueador, salgamos a la calle, por más de que, no, hoy día no hace tanto calor, de todas maneras la radiación es altísima y hay que protegernos. Gracias, ingeniera Griña Ábalos, subdirectora de Predicción Climática del Tsunami, por haber estado con nosotros y darnos todos estos alcances. Así que prevenido, ya entra en calor ya, pero tengo que ir a la pausa comercial. Pero cuando regresemos, la congresista Patricia Juárez, que además recuerden ustedes, fue expulsada de Alianza para el Progreso, Heidi Juárez, y se pasó a Podemos Perú, ya había sido denunciada por presuntamente mochar sueldos, cortar las remuneraciones de varios de sus trabajadores. Pero ella respondía, acá nadie da la cara, acá no hay nombres, no hay apellidos, todos son anónimos. En exclusiva hoy, en El Estilo Juliana, van a no solamente ver los rostros de aquellos que la han denunciado, sino van a escuchar y saber de sus declaraciones, con chats, con conversaciones, con vouchers, con llamadas telefónicas y con toda la información que nos ha llevado a aterrizar en un reportaje de investigación que usted no se puede perder. Volvemos con eso y también con las semanas de representación, que es prácticamente una fiesta, ¿no? En el Congreso de la República deben esperar como locos que venga la semana de representación, porque la mayoría no aparece en el Congreso, otros que tienen que viajar a sus regiones, ni bien llegan a Huaraz, a Ucayali, a San Martín, donde fuere, con viáticos, que pagamos todos nosotros, por supuesto, con plata nuestra, no pueden hacer actividades porque la gente no los quiere, la gente los espectora. Y hay un grupito que se va a Marruecos porque dicen que ellos representan al Perú. ¿Qué están haciendo en Marruecos? ¿Por qué no comunican? ¿Por qué no hay una agenda oficial? Si ellos están en la absoluta obligación de comunicar a la población qué es lo que hacen, pero sobre todo lo que dejan de hacer. Regresamos en instantes. No se muevan porque se pierden el reportaje de la congresista Heidi Juárez, que está realmente imperdible. Volvemos. Aquí muchos de ustedes dirán, otra vez Juliana va a hablar del Congreso de la República, y yo no me voy a cansar de hablar y de denunciar las cosas que se tienen que decir. Entiendo que desgraciadamente muchos medios de comunicación, sobre todo de señal abierta, ya no se quieren meter con el Congreso, porque el Congreso tampoco se mete con el gobierno, y ahora es como que nos hacemos todos los locos, los de la vista gorda, para evitar, ¿no?, que se molesten, porque ya que sigan hasta el 2026 y que aquí nadie realmente explique qué es lo que está pasando. No, tienen que explicar, porque cuando tú asumes un cargo público, sabes perfectamente que cada una de tus acciones va a generar una consecuencia, para bien o para mal. Y las semanas de representación se dan todos los meses. Y sobre todo aquellos que han sido elegidos en provincias tienen la obligación y la responsabilidad, pero sobre todo la obligación, de justificar sus pasajes, sus viáticos, el dinero que van a gastar en hotel, viáticos, comida y demás, que finalmente es plata del Congreso, por lo tanto, dinero que sale de los bolsillos de todos los que trabajamos y pagamos impuestos. O sea, no es posible que el de Ucayali se vaya y cuando quiere hacer una actividad se regresa volando al hotel asustadito porque obviamente lo abuchean, obviamente le dicen que no lo quieren ver, que él no representa a nadie, porque el Congreso de la República no tiene popularidad, porque apenas un 8 o 9% está contento con este parlamento nefasto que tenemos y que ellos mismos, los congresistas, los 130, no me gusta generalizar, pero la gran mayoría se ha encargado de ir construyendo esta imagen, pues, aberrante, realmente, porque no encuentro otro término. Semana de representación. ¿Qué hace el grupito de María del Carmen Alba, la Barbarán, en Marruecos? No es que nosotros vamos en representación del Estado como congresistas. En Marruecos no nos necesitan como aquí. Aquí hay muchas cosas y muchos problemas por atender. Pero claro, es la excusa perfecta para ir, vacilarte, tomarte un trago, irte a una reunión, porque tampoco es que presentan oficialmente una agenda, a través por lo menos de los asesores que se quedan aquí en Lima, en el Congreso de la República, diciendo agenda viernes 2 de junio.
1, 9 de la mañana, reunión con tal y cual. Desde 10 de la mañana, encuentro con peruanos que viven en Marruecos. Mediodía, almuerzo. No. Se hacen en realidad los relajados, los que no tienen que explicar absolutamente nada y están muy equivocados. Pero Carlos Viguria y Alonso Ramos dijeron, bueno, vamos nosotros a averiguar. Vamos con nuestra lupita, vamos con nuestros lentes, muy atentos a ver qué están haciendo estos congresistas en semana de representación. Van a sentir mucha vergüenza, pero sobre todo bronca con lo que han encontrado en la nota que ustedes van a ver a continuación. Vamos con eso. A unos los aplauden y a otros los apanan. ¡Asesino! Usted será congresista en el Congreso de la República. Aquí el gobernador es el que manda en su auditorio. La semana de representación acaba hoy. Son días en que congresistas viajan a sus regiones para conocer sus preocupaciones y atenderlas. Es su obligación según ordena su reglamento. Pero ese encuentro no suele ir como lo esperan. Si hacer la semana de representación es una obligación. Le gritaron de todo. Wilson Soto de Acción Popular no tuvo otra que huir del restaurante donde estaba tras los insultos y amenazas de ciudadanos de Paucarbamba, Huancavelica. No los representan. No es cabildo abierto, no es reunión pública. Igual le pasó a Segundo Montalvo de Perú Libre. Con abucheos, entró a un altercado con el gobernador de Amazonas, Gilmer Horna, por lo que fue retirado de la actividad. A su salida, arremetió contra sus detractores y periodistas. Con razón presentó la ley Mordaza. Y mientras otros congresistas sí realizaron sus actividades de representación, otros prefirieron representar de lejos, muy lejos, digamos en Marruecos, en África del Norte. 5 congresistas prefirieron viajar al Reino de Marruecos en lugar de hablar con sus representados. La invitación hecha por Rachid Talbi El Abimi, presidente de la Cámara de Representantes, es para conocer del 26 de mayo al 4 de junio los proyectos de infraestructura del país. En un viaje pagado por el reino marroquí, viajaron Ernesto Bustamante, Mari Carmen Alba, Rosángela Barbarán, José Cueto y Rosalía Murús. Todos ellos pidieron licencia para no realizar la semana de representación y viajar a Marruecos, haciendo escala en Francia. Así como ellos, ha viajado una delegación de parlamentarios chilenos. Y como nada es gratis, el viaje es parte de una campaña para comprometerlos a que lo reconozcan como país soberano frente al conflicto con la República Árabe Saharaui. Pero hay muy poca información de lo que hacen allá. Entonces ellos tendrán que informarlo cuando lleguen. Así, al igual que usted, yo tampoco sé qué están haciendo. De lo poco que se conoce, han estado en 2 reuniones con el presidente del Parlamento marroquí y su canciller. En notas oficiales se informa de que Bustamante se comprometió a crear una comisión para apoyar a Marruecos en sus conflictos territoriales. Pero más allá de eso, nadie sabe qué otras actividades realizan. Aunque publiquen en sus redes sociales que están en Jicamarca o Arochirí, siguen en Marruecos en silencio. Bustamante, quien encabeza esta delegación, tampoco nos atendió. Si ha sido del gobierno de Marruecos quien ha a sus veces allá, no necesita presentar un informe, solamente conocido por utilización de los viáticos y recursos del Congreso, los viejos. Y si hablamos de silencio sobre la semana de representación, hay digna ejemplo. En marzo pasado, al estilo Juliana reveló el caso de la telecongresista Digna Calle. La congresista de Podemos no realiza labores presenciales en el Parlamento desde enero, cuando dejó el país. Al no estar en Perú, falta a su obligación de representar a Lima, la región que la eligió. Y para ello, desde febrero, hace uso y abuso de las licencias para eximirse de estas actividades. Semanas en que no haría absolutamente nada. No realiza ni semana de representación, ni trabajo parlamentario, ni sustentación de proyectos, absolutamente nada. Solamente aparece cuando algún tema especial se está votando en el Pleno. Los congresistas regresarán a sus labores el lunes, tras reunirse con sus votantes. ¡Paucarbamba te repudia, Wilson! Quienes se sentirán bien, mal o nada representados por ellos. Usted decide.
Es importante que ustedes sepan qué es exactamente una semana de representación y cuál es la obligación de los congresistas durante esos días, porque tienen que responder a la población, tienen que responder al electorado, son funcionarios del Estado, por Dios. Y lo mismo cuando hablamos de los medios de comunicación que son del Estado, no del gobierno de turno, no se equivoquen. Un reportero de Canal 7 no es una persona que tiene que ser minimizada o a la que se le tiene que decir corrupta porque trabaja en el Estado. De hecho, en países bastante más civilizados, los mejores periodistas, los mejores cuadros están como presidentes, directores, productores, reporteros, editores de los medios estatales, porque hay una independencia, porque justamente la prioridad es que la información llegue de la mejor manera, que es la objetiva, a la gente, y lo demás es lo subjetivo, la opinión, la crítica, que también es parte de la libertad de expresión. Y aquí en el Perú, hoy en día, está en juego esa libertad, porque desde el Congreso de la República, que juega en pared con Palacio de Gobierno, están ya con los proyectos de ley de la ley Mordaza, con la posibilidad de agregar contenido que ellos consideran pues óptimo en medios de comunicación en empresas privadas, que es una locura y que es típico de una dictadura. Se quejan tanto del comunismo de Castillo, que por suerte no existió, porque no existió y hay que ser honestos, y el intento, por suerte fallido, porque no le ligó, de convertir este Estado de Derecho, esta democracia, en una dictadura, tampoco le salió bien. Por eso es que está preso Castillo y bien preso. Pero Dina Boluarte, ¿qué está haciendo? ¿A quién está escuchando? Ninoska Chandía es la nueva presidenta del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Esto después de la renuncia de Jesús Solari. Ella es egresada de la carrera de Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, ha trabajado en imagen institucional en el Ministerio de Trabajo, cuando el hermano de Dina Boluarte era viceministro. Además, ella estuvo ahí, trabajó de la mano de Boluarte cuando asumió la presidencia. Cuando estuvimos aquí con Daniel Maurate, que lo entrevistamos en el programa, vino acompañado de la señora Chandía. Y estamos buscando imágenes al interior del canal, a ver si teníamos, ¿no?, un video para contarles esa parte de la historia, pero no lo encontramos. Igual, se los contamos, vino con él. Y es alguien no solamente muy ligada, muy cercana, que ya es peligroso, al poder máximo, que es el que representa Dina Boluarte, sino al hermano, sobre todo, muy amiga de Nicanor Boluarte, y quien ha sido presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, y quien además es un reconocido periodista y escritor, es Hugo Coya, quien ha manifestado en algunos medios ya, más que su indignación, su preocupación por lo que está sucediendo y por esta especie, y es mi opinión, de sometimiento al que nos quieren llevar a muchos periodistas que sí, que informamos, pero que también opinamos porque creemos en la libertad y queremos asegurar y garantizar que esto que estamos haciendo todos los días lo vamos a poder continuar ejecutando con el derecho que nos da la Constitución política. Muchas gracias, Hugo, por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar como siempre contigo. En el currículum de esta señora, Ninoska Chandía, efectivamente sale que ha estudiado la carrera de comunicaciones, que ha trabajado, ¿no?, en el área de prensa, en tal o cual lugar, pero eso no te da la experiencia, el día a día. Es como un periodista que se convierte en conductor. Tienes que haber sido reportero, haber hecho calle para tener la posibilidad de entender del manejo de las historias, que es finalmente lo que hacemos quienes estamos de este lado de la pantalla. ¿Cómo tomaste esta noticia? Porque tú además ocupaste en un momento ese cargo. Sí, yo ocupé en dos gobiernos distintos. He sido presidente ejecutivo del IRTP, pero lo tomé realmente con gran preocupación, porque creo que la designación de la directora de comunicación estratégica de Palacio de Gobierno sea la nueva presidenta ejecutiva del IRTP constituye una verdadera amenaza para la libertad de expresión y de prensa en nuestro país. Claro, mucha gente podrá pensar que estoy exagerando, que esto puede parecer, ¿no?, muy grandilocuente y todo, pero me explico. El IRTP no solo es Canal 7, es el conglomerado de medios del país, el mayor conglomerado de medios que existe en el país. Muchos pueblos, muchas aldeas en el país solo tienen un canal de televisión, solo tienen una radio, y ese es TV Perú o Radio Nacional. Entonces, forma parte del sistema de comunicaciones que todos los peruanos, incluso los que viven en los lugares más remotos, tienen acceso. O sea, la información, te escuché hablando sobre el clima, sobre el fenómeno del Niño. O sea, esas informaciones tan básicas para la vida de estos ciudadanos, cómo los puede afectar, de repente solo llega, porque la televisión privada lamentablemente no llega, o la radio privada no llega a esos lugares, es solo la versión oficial, la versión
de TV Perú y Radio Nacional. Y que debería ser información absolutamente veraz, pero ahora ya no sabemos, porque si se trata de alguien tan cercano a Dina Boluarte, que ha estado trabajando en Palacio de Gobierno, obviamente desde el Ejecutivo se van a encargar que toda la data que se pueda presentar le convenga, ¿no?, al gobierno, más aún cuando están trabajando y gastando millonadas en mejorar la imagen de Dina Boluarte de cara al extranjero y aquí en el Perú también. Correcto. O sea, yo quiero tratar de entender por qué alguien tomaría la decisión, o sea, que para mi modo de ver constituye un retroceso de por lo menos 2 décadas, y lo he dicho en diferentes entrevistas, porque si bien todos los gobiernos, y no vamos a echarle solo la culpa a todos los gobiernos han intentado influir o presionar a los presidentes del IRTP, pero en los últimos años TV Perú y Radio Nacional habían ganado cierta credibilidad y cierta independencia. O sea, el público podía ver y escuchar las voces críticas al gobierno de turno, así como las voces oficiales, que también es parte de su misión. Pero suscita gran preocupación, y no solo lo digo yo, sino los organismos gremiales más importantes del país ya se han pronunciado, sea la Asociación Nacional de Periodistas, el Consejo de la Prensa Peruana, la Federación Internacional de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional, o sea, todas estas instituciones han expresado su preocupación porque precisamente este vínculo, que es totalmente palpable, dada la trayectoria de la señora Chandía, empaña y genera preocupación y suspicacia, pero además el mensaje para los periodistas que trabajan dentro de TV Perú y Radio Nacional, porque lo que puede ocurrir a raíz de este nombramiento es que va a suscitarse la autocensura. Los reporteros, los periodistas que hicieron ya, por ejemplo, la periodista que hizo esta pregunta incómoda el otro día sobre los muertos a raíz de la información de Hildebrand en sus 13, y que evidentemente la presidenta se mortificó, se incomodó, lo vimos todos en las imágenes de televisión. Pues ahora una periodista o un periodista se va a autocensurar, se va a limitar, va a tener miedo y dice, no voy a meterme en un problema, de repente me despiden del trabajo, o de repente meto un día a mi jefe. Entonces, todo ese tipo de problemas se suscitan debido al nombramiento de esta señora, que además, como bien lo has dicho, no tiene ninguna experiencia en la dirección de ningún medio de comunicación. Su hoja de vida, que es una declaración jurada, no registra en ningún medio de comunicación. Tengo entendido que alguna vez fue, por un corto periodo de tiempo, reportera de Radio Nacional. Pero ni siquiera lo consigna en su currículum. No lo consigna porque debe haber sido tan corto el tiempo que no es importante, pero eso tampoco te convierte en directivo del mayor conglomerado del país, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que un gobierno tan criticado, con tan poca popularidad y donde ya es tan evidente, ¿no?, esta relación ya casi sentimental que tienen con el Congreso de la República, porque no hay censuras, no hay interpelaciones, la ministra de Salud no tiene ningún tipo de manejo del problema que está generando el dengue, por ejemplo, ahora en el Perú, y no la llevan al Parlamento, no la sientan, no le dicen, oiga, usted responda, porque es una forma de quedarse todos tranquilos hasta el año 2026. Entonces, ¿qué va a pasar, pregunto yo, con esta designación que encima se sienten, creo yo, desde Palacio de Gobierno tan poderosos que el haberla nombrado y la publicación, evidentemente, haber salido en el diario oficial El Peruano como corresponde, ha sido hasta de manera, perdón por la expresión, ni siquiera trataron pues de, oigan, que no sea esto muy escandaloso, casi pornográfico. O sea, esta señora trabajó con nosotros y ahí está, va a ser la nueva presidenta del IRTP. Correcto, o sea, ni siquiera las formas. Ni siquiera las formas. Ni siquiera las formas, o sea, porque podrían haber buscado, si es que querían, podrían haber buscado a una figura menos controversial que no haya ocupado esos cargos. Yo supongo que candidatos o candidatas habrían, ¿no?, para ese puesto, pero no directamente mi brazo derecho, la persona que se encargaba digamos, de mi imagen de la prensa, la nombro directamente. Eso no, si lo hubiera hecho Castillo, a esta hora ya habría una moción de censura en el Congreso. No, seguramente. ¿No? Y con toda razón. Y si hubiera sido cualquier otro presidente. Correcto, cualquier otro presidente. Porque antes existía una oposición en el Congreso, Hugo, ahora no hay oposición. Claro, el día de ayer al presidente del Congreso le preguntaron y el presidente dijo, bueno, es potestad de la presidenta nombrar. Yo digo,
Y bueno, ¿dónde está la moción de interpelación a la ministra de Cultura? Porque la ministra de Cultura ha firmado también esa resolución. Ella es responsable política. Claro, es cierto que tengo entendido que está de viaje en un evento de ministra de Cultura en Buenos Aires, pero ella tiene que responder por eso, porque es la responsable de este nombramiento, porque ha firmado la misma resolución suprema con la presidenta, ¿no? Y jerárquicamente depende el IRTP del sector cultura, ¿no? Pero te das cuenta, Hugo, cómo simplemente ellos ni siquiera tienen temor de no responder y de cómo este silencio casi sepulcral genera evidentemente una reacción negativa por parte de la población. O sea, no se les puede preguntar por los muertos de las protestas porque la ministra de Salud la otra vez, por ejemplo, estaba en Piura, se le preguntó por los muertos de dengue y simplemente se dio la vuelta y dejó varados a los reporteros porque no quería hablar de un tema que le compete a su cartera. Y lo mismo estamos viendo de Dina Boluarte, de Otárola. Claro, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de esta incomodidad, a propósito de lo que está diciendo, la incomodidad por la última pregunta que hizo esta reportera de TV Perú. Pero también, semanas atrás, yo tengo entendido que la ministra de Salud se molestó muchísimo por una información divulgada por Radio Nacional, donde ella había dicho de que en 15 días se acababa el dengue. Sí. Entonces, por supuesto, Radio Nacional consignó lo que dijo la ministra. No, o sea, pero el hecho de que se haya divulgado a través de Radio Nacional y que luego los otros medios lo hayan recogido y que haya causado el revuelo, las críticas de los especialistas diciendo que en 15 días no se iba a acabar, como lo estamos viendo ahora, evidentemente culparon a los directivos de Radio Nacional y a los reporteros por divulgar la noticia. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si además de presentar la noticia, que siempre tiene que ser objetiva, hechos que cuentan una situación, te hablan de una historia, hubiese esto venido acompañado de un comentario de el periodista, como lo hacía Cornejo, por ejemplo, que trabajaba en Canal del Estado y que le costó el puesto. Y que le costó el puesto, y lo único que hizo fue decir, a ver, aquí estamos hablando de policías militares que tienen que ser reconocidos, pero que claramente, porque están los certificados de necropsia, están los videos, están las historias médicas, los han asesinado, los han matado, ni siquiera participaban en protestas. Ahí está el terruco, el maldito, que se vaya, y lo sacan. ¿Qué hubiese pasado si esa persona en Radio Nacional, además de presentar las declaraciones de la ministra de Salud, sin tocar absolutamente nada, sin trastocar, ¿no? Lo manifestado decía, bueno, tendrá que demostrar si en 15 días esto es posible, porque estamos hablando de un problema de salud pública que va más bien en ascenso, sobre todo en las zonas más vulnerables. Le cortaban la cabeza. Definitivamente. Y ahora, con esta designación, yo creo que las posibilidades de que esto ocurra son mayores, ¿no? Claro, porque estamos hablando ahora de una persona que es tan cercana, no solamente a Dina Boluarte, sino también el hermano, es prácticamente parte de la familia Boluarte, y ha estado en Palacio de Gobierno, que dudo que en algún momento se sienta presionada. Yo creo que esta señora Chandía, a quien no tengo el gusto de conocer, claro, simplemente va a ejecutar, va a hacer lo que le dicten de Palacio de Gobierno. Pero tú que eres un periodista independiente y que has ocupado en 2 oportunidades el cargo de presidente ejecutivo del IRTP, ¿cómo has manejado el tema de las presiones? Porque eso siempre existe y todos los gobiernos creen que el canal y la radio del Estado son de su propiedad. Mira, lo que yo te decía, siempre, y no solo en mi caso, que puedo dar testimonio directo de, me llamaban ministros, me llamaban alcaldes, congresistas, prefectos, gobernadores, funcionarios de segundo o tercer nivel para que no entrevisten a tal, para que no den cobertura a tal de información, para que se recorte, digamos, el tiempo sobre una noticia, etcétera. Pero cuando tú tienes una trayectoria, ¿ya? Y eres periodista, ¿no? Que has dirigido, entonces tú tienes la capacidad de decirle, mire, no, esto va en contra de mis principios, definitivamente yo no lo voy a admitir, y si usted no quiere, yo simplemente acá está mi renuncia y me voy. Pero si tú eres nombrado, tu jefa te nombra y aceptas este nombramiento directamente, tu capacidad, tus posibilidades de resistir ese tipo de presiones que han ocurrido, como lo vuelvo a repetir, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, en la época de Castillo. Hay que recordar la terrible declaración del exministro, ahora prófugo
de Transportes y Comunicaciones, que dijo de que TV Perú se comportaba como un canal de oposición y criticaba las informaciones. Es que tendría que ser un canal absolutamente independiente. Correcto, esa es la labor. Porque es el canal de los peruanos. Sale de nuestros bolsillos, o sea, es. de todos los impuestos que pagamos, de ahí sale. Entonces no pertenece a ningún gobierno, pertenece al Estado peruano y por lo tanto pertenece a todos nosotros. Claro, lo que pasa es que la diferencia está en quienes son elegidos a dedo, sabiendo, por supuesto, los poderosos, las autoridades, que obviamente van a acatar y nunca van a decirle no a nada, y periodistas como tú, Josefina Tausen, que ha trabajado tantos años en Canal del Estado y que para mí personalmente es una de las mujeres de prensa que más admiro y reconozco su labor impecable, impecable siempre. A Josefina no le iban a llamar pues como conductora, a decirle no presentes esto, no muestres este reportaje, corta, sal, porque están tocando al presidente de turno. Josefina se paraba y renunciaba, evidentemente, porque hay gente que, como bien lo manifiestas, podemos perderlo todo, pero jamás vamos a permitir que se nos ataque y se atente contra el único capital que tenemos de pronto, que es la credibilidad, los años que trabajamos para construir un nombre, ¿no? Correcto, definitivamente. Y de hecho Josefina renunció cuando me destituyeron. Josefina, en solidaridad, cosa que yo agradezco, renunció junto con otros periodistas que trabajaban ahí. Pero ahora mismo, ¿cuánta gente con muchísimas necesidades laborales, de pronto con cargas familiares muy altas, Hugo, deben estar aterrados, deben decir, ok, me toca cubrir la conferencia de la ministra de Cultura? Le quiero hacer una pregunta de que por qué ella efectivamente firmó, ¿no?, el documento que sale publicado donde designan a esta persona como nueva presidenta. De pronto hago esta consulta y mañana me sacan y me quedo sin trabajo. Correcto. Y precisamente a eso voy, la autocensura. Eso además es silencioso porque ahora conocemos los casos de la censura obvia. Así es. Pero de aquella que tú dices, no, mejor tengo hijos que mantener, tengo un trabajo, no tengo que pagar mi alquiler, en fin, etcétera, los compromisos que pueda tener familiares. Mejor no me meto en líos, me quedo sin trabajo. En este momento que la situación es difícil. Y ahora no se hace absolutamente nada para disimular. Esto es verdaderamente, creo yo, vulgar, ¿no? Ya no nos importa nada. Eras mi agente o mi jefa de imagen, me cuidaba las espaldas para que esté linda y para que todo lo que diga caiga bien en la población, y ahora te doy a la presidencia del IRTP. Y de parte del Congreso de la República, que juega en pared, evidentemente, con el gobierno, quieren aprobar la ley Mordaza, que yo creo que en realidad no va a prosperar, pero más por miedo que por otra cosa. Luego otro proyecto, otra iniciativa legislativa que busca que empresas privadas le den algunos minutos de la plancha, digamos, publicitaria y de contenidos, incluso en programas, a lo que ellos consideran que se tiene que comunicar. Todo eso forma parte de un paquete, a mi modo de ver. Todo es, o sea, queremos sacar a los periodistas incómodos, los periodistas que cuestionan, que critican. Y eso, por eso me reafirmo, forma parte de esta grave amenaza a la libertad de expresión y de prensa en el país. O sea, tenemos que estar alerta y nuestra labor como periodistas independientes es decirle a la población, cuidado, así comienzan las cosas, y luego después no te quejes cuando de pronto volvemos a vivir esas épocas terribles de la época de Fujimori, cuando había periodistas comprados, que no informaban sobre las cosas y todo. O sea, no podemos retroceder. No, de ninguna manera. Y a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque hay muchos periodistas independientes ahora que han encontrado un espacio en el mundo virtual a través de plataformas de YouTube, programas en general. Y en señal abierta, yo creo que cada vez quedamos menos, ¿no? Yo no sé por qué simplemente están cuidando su trabajo y, bueno, desde la dirección de prensa les dicen, mejor no entrevistemos a tal o a cual porque se van a molestar. El ministro dice que viene, pero a cambio pide que, cosa que en algún momento a mi producción le han dicho, no, al programa de Julián no va porque ha hablado muy mal, salvo que ella no. O sea, a mí no me pueden condicionar porque si yo soy periodista tengo que deberme a mi profesión, a mi dignidad y al público, evidentemente, que confía en mí. Pero vamos a desaparecer entonces aquellos que no nos dejamos pues dominar y que no nos sacan un látigo y nos llevan, ¿no?, como si fuésemos parte de un rebaño hacia el lugar donde los poderosos quieren que estemos. Correcto, porque
Justamente la esencia de la democracia es que nosotros podamos expresarnos libremente, y más los periodistas, que somos los que encarnamos esta libertad de expresión y de prensa. Entonces, por lo tanto, se están acortando los espacios, mucha gente valiosa no está, como bien mencionas, en la televisión abierta cuando debería estar, y el IRTP tendría que ser, por ejemplo, un gran espacio para que los periodistas, estos grandes periodistas que ahora no están, pudieran estar. Ah, no, pero serían los mermeleros, los que viven del Estado, los que, o sea, como si realmente trabajar en el Estado o recibir una remuneración del Estado como periodista, no como asesor bajo la sombra, no como coach o haciéndole un media training a un partido político, porque eso sí es algo que evidentemente no puedes hacer en paralelo al ejercicio de tu profesión. Debería ser algo incluso buscado, esperado por muchos periodistas. Y claro, la gente no quiere porque siempre es, no, canal del Estado, igual gobierno de turno. Pero ahora esto ya es de una manera, digamos, publicitado de una manera escandalosa, sin ningún tipo de respeto a algo que tú mencionas, Hugo, que es importante. La libertad de prensa como principal cimiento de una democracia. Definitivamente. O sea, se acaba la libertad de prensa, se acaba la libertad de expresión y ya no hay democracia. Así es. Ya no hay democracia. Totalmente de acuerdo. Yo te agradezco muchísimo, Hugo, por haber estado aquí. Un placer que te hayas tomado el tiempo para venir a conversar con nosotros de esto que es tan importante y que a la gente le tiene que interesar, más allá de los periodistas que puedan caer bien, que puedan caer mal. Defendamos la libertad de prensa, la libertad de expresión y finalmente la democracia está en el control remoto donde ustedes deciden qué ver y qué no ver. Gracias, Hugo, por haber venido. Gracias a ti. Muy por amable. la invitación. Yo tengo que ir a pausa comercial para regresar porque si no el tiempo nos gana con lo anunciado. La congresista Heidi Juárez, que fue inspectorada de Alianza para el Progreso y que ahora forma parte de las filas de Podemos Perú, cuando se le ha consultado por la denuncia de trabajadores de su despacho que dicen que les recortaba sus remuneraciones, razón por la cual forma parte ahora del grupo de los famosos mochasueldos, ha dicho que es mentira y que todas son denuncias anónimas, que por lo tanto no tienen validez. Bueno, hoy en exclusiva mostramos no solamente los rostros, sino los testimonios, los chats, las conversaciones de aquellos ex trabajadores que la señalan como aquella persona que pedía 1.000, 1.200 soles a cambio de que ellos pudiesen mantener sus respectivos trabajos. Un escándalo verdaderamente. Regresamos. Me quedé durante la pausa comercial hablando un rato con Hugo Coya, a quien respeto mucho además, ¿no?, de los riesgos que se corren en cuanto a la libertad de expresión. Y no lo hago para defender solamente mi vitrina, mi chamba, no, lo hablo como gremio, incluso para aquellos con los que no tengo ningún tipo de vínculo amical y con los que jamás voy a coincidir siquiera en cuanto a sus pensamientos y formas de ver y percibir este oficio que tanto amo, que es el periodismo, porque uno no trabaja de periodista, uno es periodista. Y lo que está intentando hacer el gobierno y el Congreso de la República verdaderamente es preocupante. Pero bueno, ahora el presidente, el presidente del Consejo de Ministros, yo iba a decir presidente de la República, porque para mí es el presidente de facto, Alberto Tarola, ha anunciado que el 7 de junio no va a ser feriado, Observaron esta norma que fue aprobada por el Congreso, que declaraba ese día como no laborable en honor a la bandera peruana, y ha salido a través de una pequeña conferencia a manifestar que se había tomado la decisión de desestimar el feriado, aduciendo que la mejor manera de rendir homenaje a la bandera es justamente yendo a nuestras chambas y cumplir con nuestras labores. Escuchemos. La ciudadanía, que el gobierno ha decidido observar el autógrafo de ley sobre el feriado del 7 de junio. En consecuencia, estamos devolviendo al Congreso las consideraciones, sobre todo de reactivación económica, ¿no? Creo que la mejor manera de rendirle homenaje a nuestra bandera es trabajando y sentando las bases para la recuperación de la economía. Y estamos seguros que el Congreso lo va a entender. Entonces queríamos comunicar esto a toda la ciudadanía para que tomen las previsiones del caso y con la debida anticipación. Uy, en el Congreso se van a molestar muchísimo, van a decir, ¿qué? Nos van a hacer trabajar encima que nunca chambean. Quiero saber, vamos a estar muy pendientes el 7 de junio de quiénes van y quiénes no van a trabajar. Yo el 7 de junio voy a estar acá trabajando, chatín, como siempre. Tú no, y el 8 sí no, porque hay un evento en la escuela de mi hija al que no puedo faltar, evidentemente. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que les quiero contar ahora es que esta dirigente social de ICA, ¿se acuerdan ustedes? Este caso que ha sido amenazada, bueno, viene recibiendo videos con armas de guerra que la tienen realmente aterrorizada. Ella lleva ayuda social a lugares
pobres de Marcona en Ica. Es una activista, es una mujer en realidad con un espíritu bastante altruista, ¿no? Es una filántropa y de pronto, claro, le dicen te vamos a matar y te mando este video y me consigo tu teléfono de WhatsApp y obviamente esto es lo que ella cuenta, pidiendo por favor garantías para su vida, que la protejan y no es para menos. Este mensaje es para ti y para tu esposo Guamán. Son los videos que le envían para extorsionar. Queremos 15.000 soles por parte tuya, ¿ya? Si acá no da solución, acá plomo contigo, ¿ya? Con tu hijo tu hijo nosotros sabemos cómo caminan, dónde caminan y dónde andan, ¿ya? Amenazas con armas de guerra de todo calibre. ¿Ves este aparato, no? Plomo contigo, acá te estamos hablando y te está llegando la... La víctima de estos delincuentes es Maribel Castañeda, una dirigente social de Ica. Me preocupa. Yo realmente aquí en Marcona enemigos no tengo. Sé que como persona tampoco no les vamos a caer bien a todo el mundo. Y yo a lo único que me dedico en estos tiempos es a la ayuda social. Primero fue una llamada a un chat, luego la seguidilla de mensajes y los videos. Este mensaje es para ti y para tu esposo Guamán. Ella es una activista y promotora de ayuda en el puerto San Juan de Marcona. Unas amenazas de verdad que te aterrorizan. Me mandan videos de un joven que lo están matando, lleno de sangre, dando a entender que es mi hijo. Me mandan videos que me van a tirar balazos. Tiene una ONG. Está pendiente de cada ruido y movimiento en los exteriores de su vivienda. ¿Ves este aparato, no? Plomo contigo. Acá te estamos hablando y te está llegando la... La dirigente ha interpuesto la denuncia en la comisaría de Marcona. Las autoridades han iniciado las investigaciones. Solicitará también garantías en la prefectura de Nazca. Estamos en realidad preocupados y yo en mi caso y Javier Ávila también molestos porque el reportaje que tiene como protagonista la congresista llamada Mocha Sueldos, Heidi Juárez, no está listo porque hemos tenido una falla técnica. Sin embargo, yo tengo información que quiero compartir con ustedes mientras observan las imágenes con los rostros de aquellos extrabajadores que han denunciado no solamente ante la Comisión de Ética, sino también frente al Ministerio Público el abuso que ellos aseguran han venido recibiendo, donde manifiestan que el asesor de la congresista hoy de Podemos Perú, antes de Alianza para el Progreso, Miguel Ángel Chafloque, les solicitaba parte de sus remuneraciones, de sus saberes, a cambio, no se entiende, de mantener sus puestos de trabajo. Ella, cuando ha sido consultada en reiteradas oportunidades sobre las denuncias, decía, no, son anónimas, no son anónimas. Ahí están viendo, 1, 2, 3, los rostros de ex empleados del despacho de Heidi Juárez y de la comisión que ella preside, que todos coinciden en que efectivamente pagaban 1.000, 1.200 soles. Hay uno que dice, por ejemplo, que el asesor le pide 1.000 soles para la campaña del papá de la parlamentaria a la alcaldía de Paita. De hecho, hay chats, hay vouchers, y uno dice, la congresista sabía. Imposible creer que ella no esté enterada, más aún cuando estas denuncias han sido presentadas en la Comisión de Ética y el asesor continúa en su cargo. Si ella no sabía y el asesor se estaba aprovechando del cargo tan directo, ¿no?, de confianza con la parlamentaria, con más razón lo espectora si le dices, oye, te vas porque no le puedes hacer esto al resto del equipo. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas conversaciones WhatsApp donde aparece Miguel Chafloque, nombre y contacto, dice el número telefónico, la persona que nos alcanza este material, y se dicen varias cosas, ¿no? Por ejemplo, Henry, no te olvides de transferirme el almuerzo del sábado pasado y los 1.000 que te presté, dice, son plato 36, préstamo 1.000, en total 1.036 a la cuenta del BCP. Aquí están los vouchers por 1.038, 1.000 soles. Claro, en su defensa, el señor Chafloque lo que manifiesta es que eran préstamos de dinero que él devolvía. Y sí, hay reembolsos, pero parece que esto es porque luego de la denuncia dijo, no, la plata que me dieron la devuelvo porque después me voy a meter en serios problemas. Aquí tenemos información de comprobantes de los depósitos a los que se hace referencia en la conversación anterior, donde se corrobora que las cuentas de destino y de origen y los números de operación y el motivo del depósito son los que aparecen aquí, ¿no? Nombre del destinatario, Miguel Ángel Chafloque Domínguez, con número de operación, cuenta de origen, nombre del destinatario y cuenta del destino, número de operación, cuando le devuelven el aporte. Aquí estamos viendo 21 de marzo y 13 de abril. Es decir, las denuncias ya existían. Entonces, claro, cambiamos el discurso y decimos, te estoy devolviendo la plata por si acaso, ¿ah?
Vean ustedes, una pena que el reportaje no haya llegado, jalón de orejas, por supuesto, aparte de nuestro equipo, pero eso ya lo haremos, por supuesto, en la interna. Yo les agradezco desde ya por elegirnos todas las noches y seguirnos aquí en El Estilo Juliana. Que tengan una linda noche y un buen fin de semana. Chao.